Este gráfico es el de Boxplot. Creo yo que debería ser el más utilizado, ¿sí? El más utilizado en nuestras investigaciones de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque este gráfico, que parece tan sencillo, reúne una serie de informaciones eh, que a simple vista a usted lo pueden orientar. Les pregunto, miro el chat, mis apreciados amigos, ¿ustedes lo habían visto alguna vez? ¿Habían observado un boxplot? ¿Sí lo habían mirado? ¿Sí lo saben leer? Cuénteme, escríbanme por ahí. Bueno, les voy a, créanme que después de esta clase, ustedes van a decir, bueno, este grafiquito tiene mucha información, demasiada información que nos puede ayudar en nuestras investigaciones. Este diagrama constituye una buena síntesis de la distribución de frecuencias y su sencillez lo hace muy útil. Muestra cómo se distribuyen los datos de tal forma que proporciona una información acerca de la localización, de la dispersión, del sesgo y las colas del conjunto de datos o de los puntos extraños dentro de una muestra o de una población. Y que todo esto se pueda apreciar en un solo gráfico. Este diagrama ha sido un aporte fundamental realizado por Tukey. Vamos a ver, bueno, de pronto en diseño experimental cómo Tukey pues, realiza unos importantes aportes, y dentro de lo que hace para el diseño experimental y la estadística es entregarnos este gráfico tan interesante. Es un gráfico simple, debido a que se realiza con 5 números, ¿sí? Con 5 informaciones, lo alimentan, y se observa una clara distribución de los datos y de sus principales características. ¿Cómo observamos todo lo que yo le estoy comentando? Bueno, esta es una variación simplemente del boxplot, ¿cierto? Que nos determina dónde está la media. Entonces sería simplemente una variación. Mire, nuevamente aquí grafiqué altura de los estudiantes, ¿sí? Entonces sería una variación, y vamos a ver qué nos muestra allí, qué se puede identificar. Podemos ver el promedio o la media, dependiendo del software estadístico, pues vamos a ver a qué hace alusión. Generalmente el promedio o la mediana está identificado con esa barra allí en la caja. También podemos ver el rango, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los datos se pueden estar agrupando desde aquí, desde el lugar en donde comienza el bigote, hasta el bigote inferior hasta el bigote superior. Todo este recorrido o rango toma la variable. ¿Qué quiere decir? Que entre más compacto es el gráfico de Boxplot, quiere decir que los datos están mucho más resumidos. Hay muchos valores, los valores se hacen más cercanos. Y eso nos da una idea de la dispersión de los datos, basándonos en esa longitud de la caja. También permite conocer el grado de asimetría. ¿Cómo lo vemos el grado de asimetría? Esa curva normal o de campana de Gauss está representada allí, desde el bigote inferior al bigote superior, pasando por el promedio o por la mediana. Y eso se puede ver allí. Es como si nosotros esa curva la observáramos desde arriba, desde el punto que inicia hasta el punto que finaliza, y donde la mayor cantidad de datos están dentro de la caja. También este gráfico permite realizar comparaciones.
¿Qué quiere decir? Que los distintos tratamientos, en este caso, Setosa, Versicolor y Virgínica o Virgínica, tienen un promedio, una mediana distinta, es lo que nos quiere decir aquí, ¿cierto? Que es, en el caso no sé, de Virgínica, aquí, de este tratamiento o de esta muestra, existe un dato atípico. ¿Qué quiere decir? Un dato muy diferente al promedio, al conjunto de los valores evaluados para este tratamiento. Y que el menor promedio, las observaciones más bajitas en la variable, está en Setosa. Nos permite comparar sobre un mismo plano. Y aquí presento yo un resumen de todo lo que podemos observar allí en el boxplot. Un valor mínimo, o los outliers, este serían puntos o valores atípicos, un valor muy bajito dentro de la variable, unos valores muy altos dentro de la variable, aquí unos puntos máximos muy, muy altos. Miramos también el rango o recorrido, ¿cierto? El tamaño de los bigotes. Si los datos están o no bien agrupados alrededor del promedio, de la mediana. Aquí en este caso, esa línea identifica la mediana. Identifica el primer cuartil también, eso se nos olvidaba, el primer cuartil que sería el extremo de la caja. Desde el bigote hasta el extremo de la caja se presenta el primer cuartil. La mediana o cuartil 2 es la línea y finalmente el extremo superior de la caja sería el tercer cuartil. Todos estos términos pues lo vamos a ver a continuación, pero mire que este gráfico empieza a reunir información. Mis apreciados colegas, con ese cuadro de Picasso, Guernica, los invito a que miremos los comandos en R para poder generar esos gráficos. Creo que perdieron la pantalla, ¿cierto que sí? Confírmeme por ahí. Allí, por favor, dígame si ustedes miran la pantalla de R. Confírmeme por allí. R, ¿sí? R, perfecto. Mis apreciados colegas, vamos a recordar algunos comandos. Library Agricolae, que quiere decir que vamos a activar el paquete de Agricolae, va a ser el paquete que vamos a trabajar a lo largo de este tiempo. Control Enter, ¿sí? Que quiere decir acá abajo en la consola, nos dice que está activo, ¿sí? Borramos la consola con Control L. Vamos a ingresar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Señalamos los datos en Excel. Vamos a colocar el código leer tabla, leer la tabla que está en clipboard, ¿cierto? Que está en el portapapeles y que tiene header, que son enunciados, ¿cierto? Siempre se me olvida esa palabra. Que tiene características, bueno, ¿sí? Que identifiquen las columnas. ¿Cómo ingresamos los datos? Control Enter. Encabezados. Gracias, Angélica. Encabezados, carajo. Control Enter. ¿Qué estamos grabando? Un objeto que se llama datos. ¿Dónde lo observo? En Global Environment, ¿cierto? Datos tiene 26 observaciones, los 26 estudiantes, y que tiene 10 variables. Un código nuevo, mis apreciados colegas, puede ser ls, ¿sí? De datos,
control enter, que nos permite identificar qué variables se ingresaron. La variable 1 es altura, edad, estudiante, evaluación académica, horas de estudio 1, procedencia, promedio académico, peso en kilogramos y zona, urbana o rural. ¿Sí? Otra forma sería colocando clic aquí en datos y mirando qué es lo que hemos ingresado. Un código que debemos hacerlo o que es muy recomendable hacerlo al inicio, summary. Summary que nos permite identificar cómo se ingresaron los diferentes datos. Tenemos el mismo problema de siempre, que estudiante lo toma como variable numérica, ¿cierto? Y es categórica. ¿Cómo lo transformamos? Estudiante igual a factor. ¿Factor de quién? De datos estudiante, ¿cierto? Estoy pidiendo que esa variable estudiantes, que está dentro del objeto que llama datos, me la convierta en categórica a partir del código factor. Control enter. ¿Sí? Revisamos, estudiante ya la cambiamos, edad es un número, altura es un número, peso es un número, municipio de procedencia es una categoría, ¿cierto? Pasto, hay 13 personas de Pasto, 2 personas de Ipiales, 1 persona de Ancuya, etcétera, etcétera. Zona, 11 en la zona rural, 15 en la zona urbana. Puntaje académico es un número, evaluación académica es una categoría, ¿cierto? 9 personas tienen una evaluación académica aceptable y 3 muy altas. Horas de estudio es un número y horas de estudio 1 es una categoría. Horas de estudio alta, 6 personas, bajo, 3 personas. Este sería medio y esta categoría no recuerdo el nombre. Excelente, excelente. 13 personas. Listo. Nuevamente colocamos summary, miramos qué número estudiante sea una clase, perfecto. ¿Sí? Ahora sí, vamos a comenzar por ese gráfico más sencillo, el de dispersión, el que nos permitía entender en un eje X y en Y el comportamiento de la variable. ¿Qué variable vamos a graficar? Vamos a graficar la variable altura. ¿Sí? Variable altura. ¿Cuál es el comando, mis apreciados colegas? Plot. Plot. Realíceme un gráfico de dispersión, ¿cierto? Plot, que está en el objeto datos, y específicamente grafíqueme la variable altura. Control Enter. Y aquí vemos cómo los 26 casos, los 26 estudiantes, ¿sí? Son representados en el eje Y por la altura que tenga. ¿Sí? Vamos a ver algunos códigos que nos permiten mejorar ese gráfico. Por ejemplo, YLab, ¿sí? YLab me permite modificar la etiqueta del eje Y. YLab. YLab igual, comillas, para colocar un texto, y el texto va a ser altura en metros. Voy a cambiar esta etiqueta en el eje Y, esta que se observa aquí. XLab, voy a modificar la etiqueta del eje X. Entre comillas, porque va a ser un texto, voy a colocar la palabra estudiantes. Estudiantes, el estudiante 1, el estudiante 26, y por el lado Y, la altura, en metros. 1,50, 1,70, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, bueno, este código, mine, hace referencia al título. El título va a ser gráfico de dispersión. Vamos a verlo completo, el código. Pido un plot, o sea, un diagrama de dispersión de la variable altura que está en datos. Cámbieme, modifíqueme la etiqueta del eje Y, modifíqueme la etiqueta del eje X, y el título de ese gráfico va a ser gráfico de dispersión. Control Enter, hemos modificado ese primer gráfico.
número de estudiantes o estudiante y altura en metros. Y el título va a ser gráfico de dispersión. Ahora sí, dentro de este plot podemos hacer diferentes modificaciones para denotar un cierto comportamiento particular, ¿sí? Ya es más estético. Para eso voy a utilizar el código type, tipo en líneas, tipo O y tipo H. Vamos a ver cómo genera modificaciones allí. Tipo de línea, ¿cierto? Cada punto lo convierte en una parte de esa línea consecutiva, nos permite identificar cierto comportamiento. Me gusta mucho este, ¿sí? Tipo O, el punto me lo deja representado con un círculo y la línea que nos indica el comportamiento. Finalmente, tipo H en forma de línea vertical, ¿sí? En forma de línea vertical. Simplemente es una representación estética del gráfico de dispersión. Nos puede, pues, en algún momento servir para ciertas investigaciones. Vamos a hacer un histograma y aquí eh, quiero que por favor tengan mucha atención en este código, ¿sí? Nuevamente recuerdo, tienen que tener activo el paquete Agricolae, tienen que tenerlo activo. ¿Cómo lo miran? Ya sea llamándolo, ¿sí? Con el código library Agricolae, o mirando si en los paquetes que ustedes tengan instalados en su R está activo. Mírelo aquí con un visto bueno. Quiere decir que está funcionando, ¿sí? Aquí vamos a colocarle un nombre a un objeto que vamos a crear. El nombre va a ser histograma. El código va a ser graph_freq, gráfico de frecuencia. ¿De qué? ¿Qué vamos a graficar? La variable altura. La variable altura que está dentro del objeto datos. Y nclass nos va a indicar, aquí nos va a indicar el número de clases que yo quiero representar. Voy a darle control enter y mire cómo fácilmente me realiza un histograma. Nuevamente decíamos, mire, la primera clase va desde 1.40 a 1.47, la segunda de 1.47 a 1.54 y la última de 1.82 a 1.89. Y aquí vamos a representar los diferentes estudiantes que se encontraban dentro de estos intervalos. Vamos a hacer algunas modificaciones a ese gráfico porque está un poco escueto, ¿cierto? Necesita más información. Vamos a pedir lo mismo, hasta aquí es lo mismo. Vamos a hacer un YLAB, o sea, una modificación del eje Y. Entre comillas le vamos a colocar frecuencia absoluta, que es el número de individuos que cumplen estas condiciones. Y en XLAB, en el eje X, voy a colocarle que estamos graficando la variable altura. Control Enter, mire cómo modificamos ese histograma. Frecuencia absoluta en el eje Y, altura en el eje X. Y vemos también aquí cómo se comporta esa variable altura. Parece que tiene una forma normal, ¿cierto? Una campana de Gauss. Podemos colocarle aquí unas líneas, ¿cierto? Unas líneas que nos permitan identificar ese comportamiento. El código va a ser line densidad, una línea de densidad de la variable altura. Y este es un nuevo código, col igual. Esa línea va a tener un color y siempre las palabras, el texto va a ir en comillas, blue. Créame, dentro de ese histograma que ya creé, colóqueme una línea de densidad de la variable altura y que esa línea tenga color azul. Control Enter. Miremos cómo
esa línea de densidad, pues me permite mirar ese comportamiento de los datos. O el código, este código de aquí, que es normal frec, una frecuencia normal. Colóqueme una frecuencia normal, una campana de Gauss allí para ver si esos datos se comportan simétricamente, si la mayor cantidad de individuos están en el centro y hay muy pocos en los extremos. Colóqueme, por favor, una frecuencia normal, ¿cierto? Y aquí llamamos a los valores al histograma, ¿cierto? Al mismo histograma, al mismo histograma que habíamos creado inicialmente. Grafíqueme la frecuencia normal del histograma y colóqueme un color café, ¿cierto? Control Enter. Miremos aquí cómo, nuevamente allí, miremos cómo estamos colocando a ese histograma una línea de normalidad para saber visualmente si esos datos estarían eh, teniendo esa distribución normal. Mis apreciados colegas, este histograma, les pregunto, respóndame ahí por el chat, ¿de dónde proviene? ¿Cómo construye un histograma? ¿Cuál es el insumo para desarrollar el histograma? Leo. Con intervalos y clases, ¿cierto? Y esas intervalos y clases, ¿de dónde provienen? De una tabulación, ¿cierto? De esas tablas que nosotros hacíamos. ¿Listo? De esa tabulación. ¿Qué quiere decir? Que ese gráfico de histograma tiene dentro de sí los valores de la tabulación. De esta forma, podríamos entonces nosotros recuperarlos. ¿Cómo hacemos la tabulación en R? A partir del histograma, nosotros vamos a crear otro objeto, un objeto que se llama tabulación, y la tabulación va a ser igual a print, ¿cierto? De histograma. La tabulación va a ser igual a los datos que se encuentran en el histograma. ¿Cómo visualizamos esto? Miremos aquí primero. Discúlpeme. Vale. Summary, histograma. Eso, perdón. No era print, sino summary. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la tabulación de los datos? A partir del código summary, o sea, el resumen de histograma. Dígame, ¿con qué datos construyó el histograma? Ah, bueno, entonces deme ese resumen. Y aquí vemos, mis apreciados colegas, en la consola, ¿sí? Con este código sencillo, el resumen del histograma, o sea, la tabulación que tuvo que hacer R. Tiene 7 clases, ¿sí? Las 7 cajas que se observan allí. La primera intervalo viene de 1,40, o sea, de las personas que tenían 1,40 metros hasta 1,47. Esta es la marca de clase. Frecuencia absoluta, una persona está dentro de ese intervalo. El porcentaje, o sea, la frecuencia relativa es de 3,8%.
Este sería, carambolas. Esta sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Mire, hay una persona que cumple esta característica, más la segunda característica, ¿cuántas personas? 2. Más la tercera característica, 8. Y así sucesivamente, esto ya lo miramos. Y esta es una frecuencia relativa acumulada. La primera característica está cuantificada en 3.8% de la muestra, la primera y la segunda en 7.7%, en el 30.8%, la primera, segunda y tercera característica, y así sucesivamente. ¿Cuál es el proceso para desarrollar esa tabulación? Generar primero un gráfico de histograma, y a partir de ese gráfico pedimos un summary, un resumen del histograma, y obtenemos la tabulación. Ahora sí, si yo eh, quiero trabajar con 6 clases y no con 7, yo tendría que modificar el histograma, ¿sí? Histograma igual a gráfico de frecuencia de la variable altura, y el número de clases va a ser 6. Voy a modificarla a 6. Lo grabo, control, enter, observo el gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, y voy a pedirle el summary de histograma. 6 clases de histograma, ¿cierto? Y me modifica esa tabulación. ¿Qué quiero hacerla con 5? No hay ningún problema. Control enter y summary de histograma. 5 clases. Y aquí vemos cómo modificamos tanto el histograma como la tabulación de datos. ¿Sencillo o no, colegas? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Por favor, allí. Escríbame, coménteme si tiene alguna duda allí en esos códigos. ¿Los leo o los escucho? El código IST. Sí, se podría hacer. Recuerde que activo el audio de todos, si alguien quiere hablar. Recuerde que R tiene muchísimos paquetes para utilizar, ¿sí? Muchísimos paquetes. En este caso estamos trabajando con Agricolae. Agricolae que nos permite hacer, entre otras cosas, esta estadística descriptiva. Por eso utilizamos el código aquí, gráfico de frecuencia. Pero R también puede puede graficar un histograma a partir del código IST. Sí, no habría problema. En este caso, por eso es que tiene que estar activo Agricolae. ¿Alguna duda, mis apreciados colegas? ¿Los escucho? Si la mediana es lo mismo que cuartil 2, entonces la barra oscura no estaría representando la mediana promedio. Sí, tienen toda la razón. En algunos, cuando mire, pero no de más adelante, Giovanni. Esperemos que, a ver, el box plot, ¿sí? ¿Por qué? Yo les comentaba que, de acuerdo al programa estadístico, ese box plot, esa lineecita, va a ser o la mediana o puede ser el promedio, y en otros casos puede ser que represente la mediana con la línea y el promedio con un punto. Pero eso ya es un tema más estético, ¿sí? R representa esa línea, es la mediana, ¿sí? La mediana es la barra oscura, o sea, el cuartil 2. Pero no se me adelante, eso lo vamos a ver. Sofía dice, bueno, listo. Mis apreciados colegas, es así como generamos esas tabulaciones de datos. Eso que ustedes lo hicieron casi 20 veces manualmente, con este código usted va a poder hacer tabulaciones de muchísimos datos
en 3 líneas de R, ¿sí? Va a ingresar la tabla, va a pedirle un gráfico de frecuencias, un histograma, y de ahí le va a pedir que por favor le presente la tabulación de datos. ¿Con cuántos números de clases? Con la que usted quiera. Con 5, con 6, con 7, etcétera. Con la que usted quiera. ¿Listo, colegas? ¿Les parece fácil? ¿Difícil? Escríbanme por ahí, contésteme en el audio, sí. Bueno. Bueno, mis apreciados colegas, entonces sigo si no hay más preguntas. Silencio, primero que todo, a los participantes para que no haya ruido. Y quedo pendiente al chat, a que ustedes me escriban. Vamos a tratar de hacer un polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia. ¿Cuál sería el código de ese polígono de frecuencia? A ver, déjeme ver yo aquí. Déjeme mirar. A ver, leo. Una variable continua. Es conveniente hacer gráfico de barras. Para una variable continua, es conveniente hacer gráfico de barras e histograma. Bueno, para una variable continua sería mejor hacer un histograma, ¿no? Todo dependerá de la información que usted quiera presentar, realmente, ¿sí? Pero si es una variable continua, yo le recomendaría hacer un histograma, porque a usted le permite ver cómo es el comportamiento de esos datos, ¿cierto? Entre cuál es el dato mínimo, cuál es el dato máximo, y si tiene una forma normal o no. Entonces, le daría más información que un gráfico de barras. Vamos a ver los siguientes gráficos. Y yo creo que con este código deberíamos terminar. ¿O no? Bueno, avancemos. Mis apreciados colegas, este es el gráfico de polígono de frecuencias. Para ello, yo les decía en la parte introductoria que un polígono de frecuencia se construye a partir del histograma, ¿cierto? Que se lo construye pasando por la marca de clase. Para ello, vamos a hacer un histograma sin las cajas, que es lo que yo hice aquí, ¿sí? Vamos a hacer el histograma sin las cajas. Los intervalos están representados aquí en el eje X, en el eje Y, la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Mire, vamos a crear en este caso un objeto que se llama histograma 2. ¿Por qué? Porque si no, reescribiríamos el que ya hicimos, ¿cierto? Histograma 2, el mismo código gráfico de frecuencia, graph, frec. ¿De qué? ¿De qué variable? La variable altura, que tenga 7 clases, ¿sí? Y vamos a colocarle este código que es border false. ¿Qué quiere decir? Que no tenga borde, que no tenga silueta. Las cajas no van a tener silueta. Miremos aquí, si yo le coloco true, verdadero, vamos a tener un histograma normal. Y si le coloco F, voy a tener un gráfico sin los bordes de esas cajas. Control Enter, aquí las borré, ¿cierto? No las presenté. ¿Para qué? Porque este gráfico, esta primera base, va a tener, sobre este voy a construir mi gráfico de polígono de frecuencia. ¿Cómo lo hago? El código polygon frec. Polygon frec. Polígono de frecuencias, ¿de quién? De histograma 2. ¿Sí? Del histograma 2. Control
Enter. ¿Qué nos va a aparecer allí? ¿Qué nos va a representar? El polígono de frecuencia, ¿sí? El comportamiento de esas variables que están pasando por la marca de clase. Podríamos verlo aquí, el histograma normal, y ese es el polígono de frecuencia. Una línea que va a pasar por toda la marca de clase, de todas las clases que usted haya clasificado, haya identificado. Y le va a permitir, como ya les decía en la parte introductoria, conocer ese comportamiento. El gráfico de ojiva, como yo les decía, hace referencia a el comportamiento acumulado, tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia relativa. ¿Cuál es el código? Ojive-Freq. ¿Sí? ¿De quién? De histograma. ¿De qué objeto? De histograma, ¿cierto? ¿De qué objeto grabado aquí? De histograma. Y bueno, estos ya son códigos usuales para ustedes. YLAB, que es modifique las etiquetas del eje Y, modifique la, qué pena, modifique la leyenda del eje X. ¿Cuál es el código de gráfico de ojiva? Ojive-Freq. ¿De quién? De los datos que están en histograma. Control Enter. Aquí vamos a tener la frecuencia absoluta. Bueno, aquí digamos que hay un pequeño error allí, ¿cierto? Deberíamos decir frecuencia absoluta, ¿sí? El número de personas que tienen ese, o mentira, aquí el error está dado en que no es absoluta, sino relativa. La frecuencia relativa, ¿sí? De 0 a 100. ¿Cuántas personas tienen 1,60 o menos altura? Más o menos, o el 20%. ¿Cuántas personas tienen 1,7 o menos altura? Más o menos el 70%, ¿cierto? Y así sucesivamente. Un gráfico de barras, mis apreciados colegas, para hacer un gráfico de barras, recordemos que estos gráficos de barras son mucho más convenientes cuando la variable es de tipo categórico, ¿sí? O cuando tenemos variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Valores enteros. Por eso voy a trabajar ya no con altura, altura en metros de los estudiantes, sino con la variable evaluación académica, ¿cierto?